Bueno, ante todo, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los contratos de trabajo, el contrato laboral, para la materia de Derecho Laboral de la UTP. Vamos a ver asimismo lo que son los tipos de contratos de trabajo, la clasificación de los mismos, los sujetos que participan para la realización de los mismos, las clases de suspensión, las clases de extinción, asimismo como los derechos que amparan al trabajador frente a un despido, ya sea este de manera arbitraria o un despido formal. Bueno, comencemos. ¿Qué es un contrato de trabajo? Bueno, el contrato de trabajo viene a ser un acuerdo de voluntades entre dos partes que intercambian ciertas contraprestaciones, donde una de ellas se compromete a realizar actividades laborales en favor de la otra y la otra retribuye dicha prestación o realización de actividades con la correspondiente remuneración económica que ésta vea por conveniente. Los sujetos que van a participar dentro de la misma van a ser dos. Por un lado tenemos al empleador, que es aquella persona que requiere los servicios o la prestación de servicios para la realización de actividades en favorecimiento propio. Y por otro lado encontramos al trabajador, que es aquel que se subordina, se subyuga, comprometiéndose a desarrollar las actividades que este empleador necesita, ¿no? Siempre siendo de manera personal y a favor de aquel que lo contrata. Por su parte, vamos a encontrar que dentro del contrato laboral vamos a distinguir ciertas características base que nos van a ayudar a desarrollar el tipo. Por ejemplo, podemos encontrar que el contrato es de una manera consensual. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refleja básicamente en ese acuerdo de voluntades que existe tanto entre el empleador como el trabajador. ¿Qué quiere decir? Cuando hay este compromiso de conformar una unidad para poder desempeñar ciertas labores, ¿no? Después tenemos que el contrato de trabajo es sinalagmático. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos frente a hasta prestaciones recíprocas. Esto señala que, así como lo mencionamos, el empleador tiene que realizar una prestación hacia el empleador, mientras que el trabajador realiza una actividad a favor de su empleador, ¿no? Asimismo, encontramos que este contrato de trabajo tiene que ser de manera onerosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos que entre las partes existen ciertos beneficios y derechos, tanto por parte del empleador como del trabajador. Otra característica es que es un contrato conmutativo, donde ambas partes de esta relación laboral conocen sus deberes, sus derechos, sus responsabilidades y obligaciones. Así podemos de cierto modo encaminar que el desarrollo de las actividades se va a desarrollar de una manera apropiada, en tanto que esta no va a afectar ni a uno ni al otro. Asimismo podemos también describir que esto es de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas actividades van a desarrollarse en un plazo determinado y de una manera periódica, en plazos definidos donde ambas partes van a verse beneficiadas en el desarrollo de estas actividades y pues va a fortalecer este vínculo relacional que existe entre las partes, ¿no? Finalmente encontramos que este contrato no va a encontrarse de manera solemne. ¿Qué quiere decir esto? Que este no va a exigir una formalidad para poder desarrollarse, siempre y cuando este cumpla ciertas características. Por ejemplo, en el caso del tipo de contrato por necesidad o los que son por tiempo definido o por obra, estos sí necesariamente necesitarían ser de manera escrita y formales, puesto que se exige un plazo determinado, ¿no? Ya se define un tiempo en el cual se van a desarrollar actividades o contraprestaciones entre las partes. Finalmente, y una de las más importantes, es que para desarrollar un correcto contrato de trabajo, este va a desarrollarse de manera personal. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador va a tener que realizar las actividades de manera permanente y personal, donde se le va, pues, de cierto modo delimitar, ¿no?, el compromiso que éste tiene hacia su empleador en el desarrollo de las actividades y, obviamente, por el trabajo. Vamos a encontrar, a su vez, elementos esenciales para el desarrollo de un contrato de trabajo. Principalmente tenemos tres. En primer lugar vamos a encontrar lo que es la prestación personal de servicios. Esta señala pues esta voluntad del trabajador en subyugarse al empleador para el desarrollo de actividades, así como para también el cumplimiento de labores, ¿no? Estas van a ser previamente designadas por el empleador y el trabajador va a ser aquel que las desarrolle o se desenvuelve en los cargos que el empleador solicite o requiera la funcionalidad del mismo.
Propiamente vamos a encontrar que esta prestación va a ser remunerada, ¿no? Que tenemos como otra característica, la remuneración, que esta es la capacidad que tiene el empleador de poder otorgar una remuneración económica al trabajador por el desempeño de labores, actividades que vaya a realizar a modo de compensación de las mismas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por las actividades que el trabajador desarrolle en la empresa o a favor del empleador, va a hacer un depósito dinerario o en especias, dependiendo de cómo se desarrolla el propio contrato, a favor del trabajador. Asimismo, también en esta parte se le va a hacer el reconocimiento de lo que son sus derechos, así como las obligaciones por parte del empleador. Finalmente, encontramos uno de los puntos más principales dentro de la misma, que es la subordinación. Esta es esa facultad que posee el empleador para poder exigirle al trabajador el cumplimiento de las actividades por la cual ha sido contratado. Entonces, de este modo se va a mostrar la dependencia que tiene el trabajador hacia el empleador, puesto que va a desarrollarle de esta manera la facultad que tiene el empleador de controlar o dirigir al trabajador. Esto se demuestra en los contratos, puesto que ahí podemos decir que es una de las raíces, ¿no?, para poder desarrollar el mismo. Dentro de los tipos de contratos laborales vamos a desarrollar 3. El primero es el contrato a plazo indeterminado. Generalmente o habitualmente este es el contrato que se realiza en la mayoría de relaciones laborales, puesto que determina un plazo de tiempo y además se determinan estas obligaciones o responsabilidades entre las partes, ¿no? Generalmente estos contratos de plazo indeterminado son los recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a desarrollar de una manera en la que tanto el empleador como el trabajador hayan acordado, y esta va a seguir el paso del tiempo, de repente modificándose o perfeccionándose a lo largo del mismo. Por su parte, encontramos el contrato sujeto a modalidad. Este contrato generalmente se delimita por esta capacidad de contratación por la necesidad de algún tipo de servicio. Puede ser por el crecimiento de obra, puede ser por la necesidad del propio servicio, por el crecimiento del mercado, por el incremento de actividades, entre muchas otras que van a depender, ¿no?, de cómo va a desarrollarse dicha actividad. A su vez que el empleador va a poder delimitar los plazos y determinar propiamente la remuneración que se va a tener y también acorde a los beneficios que se van a percibir por parte de realización de contrato, ¿no? Como lo podemos expresar viendo los otros ejemplos, va a ser un plazo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un contrato de 3 meses y las responsabilidades y obligaciones del empleador se van a delimitar solo a esos 3 meses. Finalmente encontramos el contrato a tiempo parcial. Bueno, el contrato a tiempo parcial generalmente se delimita o se desarrolla cuando no existe una necesidad compleja de adquirir nuevos personales, nuevos talentos. Va regularmente a regularse por una cantidad de horas, puede ser a la semana, tiempo parcial, mitad de tiempo, es decir, 8 horas al día. En un contrato indeterminado, se van a desarrollar 4 horas. Este contrato va a ser previa coordinación entre el empleador y el trabajador, que también puede disponerse a los tiempos libres, ¿no?, que pueda corresponder el trabajador y que el empleador solicite o requiera la prestación de estos servicios. Habiendo hablado de eso, tenemos que hablar de una parte muy importante que viene a ser la clase de suspensión de extinción. Estas generalmente van a desarrollarse cuando el contrato se ve forzado a cambiar su naturaleza por la misma realización de las actividades, caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de lo que son las clases de suspensión, vamos a encontrar que existen 2 tipos. La suspensión perfecta, que es aquella que se presenta generalmente cuando se desea separar al trabajador de la empresa por motivos que éste haya cumplido o cometido alguna falta o que ésta sea dispuesta por algún tipo de sanción. De ser el caso y no estar de acuerdo quizás el trabajador con la designación de esta separación, de esta suspensión, él podrá apelar a la entidad que lo ha suspendido para poder revocar la misma o en su caso modificarla, ¿no? Asimismo vamos a encontrar por otro lado lo que es la suspensión imperfecta. Generalmente esta se desarrolla por casos fortuitos o fuerza mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando el trabajador ni el empleador buscan que este hecho
suceda. Sin embargo, se ven expuestos al mismo. Es por eso que nuestra legislación ha considerado dichos supuestos y ha generado pues normas para proteger al empleador tanto como al trabajador. Por su parte, podemos encontrar o delimitar algunos ejemplos que podrían ser la lactancia materna, por ejemplo, las vacaciones, los permisos y las licencias con goce de haber, entre muchas otras. En esta suspensión, el trabajador se dispone, ¿no?, a separarse de la empresa por algún caso como lo hemos presentado, sin dejar de percibir remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador va a tener esa obligación y el trabajador va a tener esa seguridad de que va a seguir percibiendo una remuneración por el tiempo en el que dure esta suspensión, a diferencia que en la suspensión perfecta, tanto el trabajador como el empleador dejan de realizar sus contraprestaciones y tener estas obligaciones entre ambos. Vamos a encontrar también, por otro lado, lo que es la extinción del contrato laboral. Aquí vamos a hacer un paréntesis, puesto que muchos se confunden sobre la extinción y la suspensión perfecta. Estos son casos muy diferentes, aunque semejantes a su vez, ¿no?, de repente por el desarrollo de las mismas. En caso de la extinción, vamos a encontrar que existen muchas maneras de extinguir un contrato laboral. Principalmente vamos a encontrar una que es el despido, que esta se deriva por una falta de competencia del trabajador frente a las obligaciones laborales que éste posee en la empresa o frente a su empleador. Puede ser también a su vez para algún tipo de sanción o faltas recurrentes. Asimismo, por otro lado, encontramos el mutuo disenso. Este se va a encargar de que determina el contrato cuando ambas partes que han desarrollado el misma estén consensuando para liquidar la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador y el empleador previamente han tenido una conversación y han llegado al punto en que ambos ya no desean formar parte de la relación y lo más conveniente es dar por culminada la misma. Otro tipo de extinción que encontramos es la jubilación. Esta se presenta generalmente cuando el trabajador ha alcanzado los años de prestación de servicio frente a la empresa. Según la ley podemos encontrar que es a 30 a 35 años. Ahora, haciendo un paréntesis en este punto, podemos delimitar que el trabajador puede decidir si desea jubilarse cumpliendo el tiempo de trabajo frente a la empresa o continuar laborando hasta que éste desee retirarse o hasta que la ley le impida trabajar, que esto vendría a ser a los 67 años. En otro punto podemos encontrar lo que es la renuncia, que se presenta generalmente cuando el trabajador se siente incómodo o no se encuentra satisfecho con las obligaciones o derechos que éste percibe de su empleador. Entonces es que previamente éste tendrá que enviar su renuncia escrita con 30 días de anticipación a su empleador para que éste pueda suplir el cargo que éste está dejando en blanco, ¿no? Tenemos así también el fallecimiento de alguna de las partes, que esta generalmente es un poco extraña que se dé, pero el contrato se puede perfeccionar o liquidar al año de haber cumplido la misma, ¿no? Se desnaturaliza el contrato porque ya no existiría una parte fundamental o un sujeto entre las partes para realizar el contrato. Encontramos también la invalidez o incapacidad motora, que quiere decir cuando el trabajador deja de tener esta capacidad motriz para el desarrollo de sus obligaciones, siempre y cuando éstas sean necesarias para el desarrollo del trabajo. Asimismo, también encontramos la que debería ser por excelencia, la que es el cumplimiento del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato, al ser de tiempo indefinido, haya llegado al culmino o al término del mismo plazo, donde ambas partes han recibido las contraprestaciones por el tiempo que se requerían y este contrato llega a su fin despidiendo a las partes y dándoles la posibilidad de quizás renovarlo o no, dependiendo de las características bajo las cuales esto se encuentra. Finalmente, vamos a hablar de los derechos del trabajador frente a un despido. Los derechos que tiene un trabajador frente a un despido son, primeramente, el pago de una indemnización por el mismo, ¿no? Siendo también a favor del mismo trabajador. Asimismo, podemos encontrar el pago de la prima por antigüedad, que esta también va relacionada con la CTS, que es la compensación por tiempo de servicio, por esta prestación que el trabajador le ha otorgado a su empleador y por el tiempo que él mismo le ha dado.
Tenemos también el pago de la liquidación, que está bien hacer por los años de servicio que este trabajador ha desarrollado en la empresa y a favor del tercero, así también como lo pago de los seguros. Y finalmente, de no estar de acuerdo el trabajador, quizás por haber sido un despido arbitrario, este puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios, además de poder llevar la decisión a un tribunal y apelarla hasta hallar a un fallo de verdad. Eso es todo, muchas gracias, mi nombre es Josías Yauri, hasta luego.